el Muro de Berlín en Alemania, denominado por la socialista República Democrática Alemana como Muro de Protección Antifascista, y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como Muro de la Vergüenza, fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, que separó la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal de Alemania, ubicada en el oeste de Berlín, entre esos años. Berlín Oeste o Berlín Occidental era un enclave perteneciente al espacio económico de la República Federal Alemana en medio del territorio de la República Democrática Alemana, aunque legalmente no formaba parte de la RFA. Pero todo comenzó así. En 1949, las tres zonas occidentales de ocupación se convirtieron en la República Federal de Alemania, RFA, y empezaron en ambos lados los trabajos de reconstrucción y protección de las fronteras. Mediante la formación de los dos estados se llevó a cabo la separación política. Entre la RDA y la RFA se desplegaron por primera vez policías y los soldados fronterizos y más tarde se construyeron barreras. Berlín se dividió en 4 sectores desmilitarizados, a excepción de las Fuerzas Armadas de Francia, Gran Bretaña, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de América, independientes de ambos estados alemanes. Berlín Occidental se asemejaba en muchos aspectos a un estado federado de la RFA, contando, por ejemplo, con representantes en el Parlamento. Berlín Oriental fue declarado capital de la RDA, como lo fue Berlín antes de la guerra. Con la intensificación de la Guerra Fría y tras el embargo de productos de alta tecnología contra el bloque del Este, se tornó en una guerra diplomática y una amenaza militar permanente, que conlleva a reforzar las fronteras. Desde la fundación de la RDA, se incrementó la emigración en dirección a la RFA. A partir de 1952, las fronteras interiores entre la RDA y la RFA se protegieron con vallas y vigilantes. Se creó una zona de 5 kilómetros a la que solo podían entrarse con un permiso especial para residentes. Cerca de la frontera había otros 500 metros de zona prohibida y en la misma frontera una barrera de 10 metros. El 11 de agosto, el Parlamento de la RDA aprobó los resultados del Consejo de Moscú y autorizó al Consejo de Ministros a emprender las medidas correspondientes, y estos decidieron el 12 de agosto emplear a las Fuerzas Armadas para ocupar la frontera de Berlín Oeste y construir el muro. En la noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo aviso, se construyó el muro entero, menos una pequeña parte que fue fuertemente vigilada por la policía socialista. Soldados del Ejército Popular Nacional empezaron a sellar los accesos a Berlín Oeste. 5.000 miembros de la Policía Fronteriza Alemana, 5.000 más de la Policía Popular y 4.500 de las brigadas. Todos los medios de transporte que comunicaban ambos lados de Berlín fueron detenidos y restringidos bajo estrictos controles de seguridad. El gobierno de la RDA alegó que era un muro de protección antifascista, cuyo objetivo era evitar las agresiones occidentales y que la construcción del muro era consecuencia de la política de Alemania Federal y sus socios de la OTAN. También aceptaron que entre los objetivos del muro estaba evitar la fuga de cerebros. La versión de la RFA y la visión generalizada en el mundo capitalista y de Occidente era que este argumento no servía más que para matizar el único propósito: impedir que los ciudadanos de la RDA entraran en Berlín Occidental y por tanto en Alemania Federal. Desde el 1 de junio de 1962 no se podía entrar en la RDA desde Berlín Oeste.
En 1963, y tras largas negociaciones, se logró un acuerdo que permitió que más de 100.000 berlineses del oeste visitaran a sus parientes del lado este durante la festividad de fin de año. El muro de Berlín medía más de 120 kilómetros y su construcción inicial poco a poco fue mejorada. Tuvo una altura de 3,6 metros, era de hormigón armado y estaba formado por 45.000 secciones independientes de 1,5 metros de longitud. Además tenía una valla de protección de tela metálica, cables de alarma, trincheras para evitar el paso de vehículos, una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de vigilancia y 30 búnkers. Se contabilizaron unas 5.000 fugas a Occidente, 192 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo y otras 200 resultaron heridas. 57 se fugaron a través de un túnel de 145 metros cavado por los occidentales. El miembro del Politburó del SED, Gunter Schabowski, anunció en una conferencia de prensa retransmitida en directo por la televisión de Alemania Oriental que todas las restricciones habían sido retiradas, y convencidas de esto, decenas de miles de personas fueron de inmediato al muro, donde los guardias fronterizos no se atrevieron a disparar y al fin abrieron los puntos de acceso. Luego de su destrucción, los fragmentos de sus paredes se convirtieron rápidamente en objetos de comercio. Muchos fragmentos terminaron en Estados Unidos, en la oficina de Microsoft, en la sede de la CIA o en el museo de Ronald Reagan. En la actualidad, las paredes que representaban el odio, la muerte y la separación de miles de familias, ahora representan el arte, la paz y la unión entre pueblos. De los 120 kilómetros originales, hoy solo quedan 1,3 kilómetros, los cuales son un monumento al pasado.